Bueno, bienvenida Heidi y Edwin José Álvarez. Presente, Lick. Ok, vamos a hacer algo. Las personas que no subieron el trabajo el día de ayer que se venció el tiempo, súbanlo inmediatamente el día de hoy, por favor, ¿sí? Antes que termine el periodo, por favor, ¿sí? Ya lo subimos, Lick. Ah, vaya, usted también era, ¿no? Sí. Ay, qué barbaridad. Bueno, qué experiencia, ¿sí? Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces iniciamos con el tema, la oferta y la demanda, y luego vamos a ver lo que es el mercado libre puro perfecto, ¿verdad? Muy buenos días, compañeros, licenciados. Nosotros, como lo mencionaba el compañero, somos el grupo número 1 y vamos a hablar sobre la oferta, la demanda y el mercado. De mi parte, pues, voy a hablar de la oferta y, pues, la oferta, nosotros, como lo podía mencionar el licenciado en la clase anterior, pues la oferta, pues, es la cantidad ofrecida de un bien o servicio que los vendedores están dispuestos a vender. Es decir, que desean y pueden vender en un periodo de tiempo determinado. La oferta, pues, para entenderlo así, es el producto que el empresario, que el negociante, que el capitalista saca al mercado para el consumo de las personas. En este caso, pues, en la oferta hay muchos determinantes, como por ejemplo el precio, como por ejemplo el costo de producción, los avances tecnológicos y expectativas futuras, que son factores determinantes que a la larga tienen injerencia en la oferta. Y la oferta, pues, es para ir entendiéndolo de una manera más sencilla, es eso que el empresario hace, lleva al mercado para que nosotros, pues, seamos los consumidores, ¿verdad? La ley de la oferta dice que establece que manteniendo todo lo demás constante, la cantidad ofrecida de un bien aumenta cuando su precio aumenta. También existen diversas definiciones para la ley de la oferta. Por ejemplo, otros autores hablan de que tal y como se desarrolla el concepto de oferta, ante un aumento en el precio, la cantidad de oferta ofertada aumenta. Por ejemplo, es decir, de que cuando un precio aumenta, o sea, o se elevan las ventas, pues siempre los empresarios aumentan su producción con el fin de vender más, ¿verdad? Siguiente diapositiva, compañero. Ahí podemos observar un ejemplo de una tabla de una oferta. Si ustedes se pueden dar cuenta, pues el precio va aumentando conforme la cantidad ofrecida. Pero a qué se debe eso? El precio aumenta porque el producto da ganancia. Como el producto da ganancia, entonces, quiera o no, se está dando un aumento en el precio con el fin de obtener más ganancia. Por ejemplo, en el caso de que a diario nosotros nos podemos dar cuenta que el precio, por ejemplo, del azúcar, yo recuerdo que cuando tenía una edad de unos 10 años, tal vez valía 2.50 la libra de azúcar, mientras que con el tiempo, pues considero de que la azucarera ha ido determinando pues que sus ganancias, sus ventas han ido aumentando por el crecimiento de la población y otros factores que pueden afectar esto, ¿verdad? Que pueden tener influencia. Por ejemplo, el crecimiento de la población, sabemos que pues cada día se está formando, quién sabe, un hogar, cada día nacen nuevas personas y entonces pues el consumo va subiendo, va incrementando. Entonces por eso pues de una manera muy discreta, pues los precios van aumentando. ¿Sí? Y cuando nosotros nos ponemos a hacer números, a analizar la situación, pues ahí nos damos cuenta
del aumento que ha ido recibido, pero es por eso, por factores extras que determinan los precios, ¿verdad? Y el aumento, pues obviamente, las ventas van aumentando, ¿verdad? Pasemos a la siguiente. La curva de la oferta, pues esto es un dato estadístico, lo podemos tomar así. Y ahí, pues, esta es como una forma gráfica de representar lo que hemos venido hablando. Ahí no es tan difícil de entender que mientras más cantidades ofrecidas en el mercado, mayor es su precio. Por ejemplo, otro ejemplo de esto, en tiempo de pandemia, pues nosotros antes de pandemia, muy difícil alguien que se pusiera una mascarilla para salir. Muy difícil que alguien se pusiera una mascarilla para visitar un banco, para visitar un centro comercial, para visitar la familia, muy difícil. Comúnmente las mascarillas solo eran usadas en hospitales o cuestiones así. Mientras que a raíz de la pandemia, los productores de mascarillas, las farmacéuticas en este caso, tuvieron ganancias significativas porque sus ventas incrementaron. Entonces ellos, a raíz de que empezaron a vender y a vender más y más y más, pues obviamente ellos empezaron a producir más y a aumentar de precio. Recuerdo que unas mascarillas inclusive llegaron a costar hasta 75 quetzales, que tal vez ahora se consiguen a 3 por 10. ¿Pero por qué? Porque ya ese pico más alto de ventas ya disminuyó. Ya ellos se fueron arriba, pero obviamente disminuyó su venta, ¿verdad? Entonces disminuyó su producción y obviamente disminuyeron sus ganancias. Pero a raíz de que toda la gente quería, pues ellos le aumentaron de precio y ofertaron más el mercado y la gente consumió más, ¿verdad? Entonces ahí de esta forma yo relaciono los temas y ese es un ejemplo que pues, yo les puedo dar. Pasemos a la siguiente. La oferta de mercado versus la oferta individual. Voy a darles una pequeña definición sobre cada uno. Por ejemplo, la oferta del mercado dice que según nuestra investigación, la oferta del mercado es la suma de todas las ofertas individuales. Y la oferta individual, pues esta es como, por ejemplo, cuando viene alguien y oferta en el mercado para ciertos grupos, podemos decirlo como para estudiantes de auditoría, un ejemplo, algo que se oferte para estudiantes de auditoría, no sé, tal vez ya sea un libro, un ejemplo, pero ya la oferta al mercado ya es cuando, por ejemplo, ese libro se utiliza, por ejemplo, en administración de empresas, en economía, y quién sabe en algunas ingenierías, por ejemplo, algún libro de microeconomía, porque microeconomía es un curso pues, que termina en otras carreras. Entonces, pues, para entenderlo un poquito más fácil, la oferta individual es la que viene directamente a cierto grupo, pero la oferta del mercado es la que viene más generalizada, ¿verdad? Bueno, por mi parte ha sido todo. Espero pues hayan comprendido y los dejo con mi siguiente compañero. Muy bien. Gracias, Oscar Daniel. Has expuesto muy bien los temas. Solo en el último caso que presentabas acerca de la oferta individual y la oferta del mercado, básicamente estos dos temas son sencillos, ¿sí? Son sencillos de entender como lo explicabas. Base individual nos referimos a la oferta de cada persona, ¿sí? De cada persona. Se los hablaba y les decía que la oferta individual de por ejemplo, este curso, ¿sí? Está comprendida por cada uno de ustedes, ¿sí?
por los 37 o 34 alumnos que existen en este curso, cada uno de ustedes tiene una oferta individual, ¿sí? Sin embargo, cuando vemos, por ejemplo, todos los estudios de la Universidad de San Carlos, aquí en Jutiapa, pues esa ya es una oferta, podríamos decir, de mercado, ¿sí? Y es la unión de toda la sumatoria, todas las ofertas individuales que llegan la oferta de mercado, ¿sí? Entonces, quede claro esa parte, ¿verdad? Igual podríamos decir a nivel nacional, ¿verdad? La oferta individual es la que con cada una de las familias cierto servicio o producto. La oferta de mercado prácticamente es el bien que se consume o el servicio a nivel de toda la República. ¿Sí? Si lo quisiéramos ver un poco más amplio ese concepto, ¿verdad? Pero así es, Oscar Daniel, gracias por tu intervención. Vamos a dar el tiempo a la segunda persona. Compañeros, licenciados, buenos días. Buenos días. Es un gusto exponerles el tema de la demanda. Hemos hablado y conocemos sobre este tema porque tenemos conocimiento de que la demanda o una cantidad demandada es la cantidad de un bien o servicio que los consumidores están dispuestos a comprar. Es decir, que desean y pueden comprar en un periodo de tiempo determinado. La ley de la demanda pues establece que manteniendo todo lo demás constante, todo lo demás que influye en la demanda, la cantidad demandada de un bien disminuye cuando el precio del bien aumenta, ¿verdad? Entonces podemos saber que en algunos casos, por ejemplo, ahora con la cuestión del subidón de precio que tuvo la gasolina, y por lo menos yo en algunas personas las conozco que han dejado de, por ejemplo, ir en moto o ir en carro a sus trabajos por el demasiado o por el alto precio de la gasolina y prefieren irse caminando, pues por algunas personas han hecho eso porque el precio de la gasolina ha subido, entonces la demanda ha bajado y eso lo han notado y está estadísticamente pues comprobado, ¿verdad? A un lado de la diapositiva que ustedes pueden ver está la tabla de la demanda y podemos ver también la gráfica que está ahí abajo, que es la curva o la gráfica como se representa el comportamiento de la demanda. Pues es una tabla que muestra la relación entre el precio de un bien y la cantidad demandada. Pueden ver ustedes ahí que entre más grande el precio o más alto el precio del producto o del bien, menos cantidad demandada hay, ¿verdad? Por eso, como les decía, puesto que la gente pierde el poder, el nivel de poder adquisitivo de ese bien por el alto precio, porque tenemos conocimiento de que bien los productos pues suben de precio, pero no las ganancias de las personas o los salarios, ¿verdad? Qué bueno que así fuera. Ojalá que cuando los precios subieran cuando los productos subieran de precio, pues también las ganancias y los salarios de las personas subieran, pero no es así, ¿verdad? Que la curva pues tiene una pendiente o la línea tiene una pendiente negativa, pues esto es resultado de eso que les decía, que mientras el precio sube, pues la demanda baja y tenemos una contrariedad ahí. Entonces por eso la curva o la línea es negativa, ¿verdad? ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Los movimientos de la curva demandada, los movimientos a lo largo de la curva de demanda causados por un cambio en el precio del bien generan cambios en la cantidad demandada. Hay diferentes tipos de bienes que se relacionan en este tipo de suceso, como lo es la demanda, ¿verdad? Podemos tener ahí los precios de los bienes relacionados con el bien en cuestión. Pues tenemos los bienes sustitutivos. Estos son que cuando al variar el precio de uno de ellos varía la demanda del otro
En el mismo sentido, cuando tenemos dos productos que son parecidos o prácticamente los mismos, solo que con diferente marca, podemos decirlo, pues los precios del otro, cuando un precio sube, el otro también lo tiene que subir porque pues dejan de consumirlo o algo parecido, ¿verdad? O en sentido contrario. Bienes complementarios, cuando el valor del precio de uno de ellos varía, la demanda del otro en sentido contrario. Cuando hay bienes que se pueden cambiar por otros, pues cuando un bien sube, cuando el precio de un bien sube, hay uno que por el que lo podemos suplir y el precio de ese bien con primero pues va a bajar. Y tenemos también los bienes independientes, que es la variación del precio de un bien. De un bien no afecta a la demanda del otro, porque estos no tienen parecidos, no se pueden suplir. Hay algunos que son únicos y que no podemos decir que los vamos a cambiar por otro y por eso el precio de uno al subir o al bajar no afecta el precio del otro. Y tenemos también los factores que afectan la demanda, pues sabemos que como en los lugares hay diferentes personas, hay diferentes culturas, entonces los gustos, el nivel de adquisición o los productos o el tipo de producto también cambia. El número de compradores, como les decía, hay personas que tal vez les gusta más, no sé, el chocolate que el café, por eso es que se vende más el chocolate en algunos lugares o el café en algunos otros lugares. Podemos pues poner ese ejemplo. Y las expectativas que las personas al comprobar las, mm, los precios o la calidad de un producto, pues si cumple sus expectativas lo sigue comprando, si no las cumple pues lo deja de comprar. Y así hay muchas más factores que pueden afectar la demanda de un producto o bien. Bien, compañeros, muchas gracias por su atención y los dejo con mi siguiente compañero. Muy bien, gracias. Entonces, agradezco tu participación, José Francisco. Vamos a seguir con el siguiente estudiante. Buen día, licenciado. Buen día, compañeros. Yo les expondré acerca del mercado de competencia libre, pura o perfecta. Este mercado se trata de un mercado en el que existe una gran cantidad de productos, de una mercancía muy homogénea, en donde la curva de la demanda es perfectamente elástica y el precio de mercado o de equilibrio surge de la ley de la oferta y la demanda. Cuando hablamos de competencia perfecta nos referimos a una situación económica casi ideal y poco probable. En realidad, la competencia perfecta es un tipo de estructura de mercado en la que muchas empresas venden productos similares. Dicho esto, es importante saber que cuenta de que la competencia perfecta es un término abstracto que se utiliza para comparar en los mercados de la vida real. No obstante, este modelo es muy útil en el estudio de ciertos mercados que pueden acercarse a la competencia perfecta. Así hay pocos sectores que pueden considerarse tal o perfectamente competitivos. Algunos mercados parecidos a la competencia perfecta están en el sector el sector agrícola, el mundo de las subastas y en menor grado el de las materias primas, el mercado de las materias primas. Las características del mercado de competencia perfecta son las siguientes. Libre concurrencia, información perfecta, productos homogéneos, ausencia de barreras de entrada y salida, la libre concurrencia. Las empresas son precio aceptantes, es decir, ninguna tiene capacidad para influir en el precio. Existe una gran cantidad de compañías y ninguna tiene la capacidad para influir en el precio, provocando una situación idílica
en la que se maximiza el bienestar de todos los participantes. Si una empresa redujera los precios, comenzaría a tener pérdidas, porque cuesta más fabricar que vender, lo que significa que cerraría. Al mismo tiempo, si alguna empresa aumenta los precios, hay suficiente competencia para que el cliente de esa tienda busque otros negocios. Y a su vez, esto restringe la capacidad de una empresa para ganar participación en el mercado. Productos homogéneos. Los productos son idénticos, bienes sustantivos, perfectos al mismo precio. La competencia perfecta exige la necesidad de que haya un producto homogéneo y poco diferenciable entre competidores. Los competidores venden productos similares. Esto también se conocen como homogéneo en la jerga económica. En términos simples, significa que todos los productos son similares. Información perfecta. Información suficiente sobre el precio, la calidad y las características del producto. Para que exista un producto homogéneo, es tal que el productos sea perfecto. En otras palabras, los datos deben ser transparentes y claros. Aquí es donde el cliente sabe que la empresa vende el mismo producto a un precio más bajo. Como resultado, las empresas son reacias a subir los precios antes que la competencia. Ausencia de barrera de entrada o de salida. Cualquiera puede entrar en el negocio si así lo desea o abandonarlo en cualquier momento. La ausencia de barreras de entrada y salida es un entorno de competencia perfecta. Deben ser prácticamente nulas, es decir, cualquiera puede entrar en el negocio si así lo desea o abandonarlo sin que ello suponga un gran despliegue de recursos. Aparte de las condiciones descritas, hasta ahora debe haber una realidad básica. Todas estas empresas funcionan con la idea de maximizar su bienestar o beneficios. Cuando esto ocurre, se produce un equilibrio de mercado, donde la oferta de productos sea igual a la demanda de los mismos. Muchas gracias, licenciada, nuestra exposición. Ok, Freddy. Muy amable. No sé si van a hacer alguna actividad, pero quisiera que cada grupo en realidad hiciera alguna actividad con el resto de los participantes, ¿sí? Porque obviamente nos interesa también que el resto de compañeros pues esté poniendo atención. Entonces no sé si Erika va a hacer alguna actividad con los compañeritos. Sí, De igual manera, pues, ajá. ella es la encargada de la actividad, pero no sé si por el tiempo se puede llevar a cabo. Sí, hagámoslo. De acuerdo, Lic. De hecho, les iba a decir que estemos atentos a lo que los compañeros han hablado, porque la próxima semana, el próximo sábado, vamos a hacer una comprobación de lectura, una prueba corta sobre estos temas que estamos hablando el día de hoy. Bueno, adelante, Erika. Muy bien, buen día nuevamente a todos. Y solo voy a esperar a que mi compañero nos presente ahí. Muy bien, la actividad consiste en hacer dos preguntas a dos de los compañeros. La forma en que vamos a elegir a quienes van a responder las preguntas va a ser al azar. Yo acá tengo unos papelitos con los números asignados que ven en el listado de cada compañero. No sé si logran ver acá. Aquí están todos los papelitos. En este momento los estoy revolviendo. Voy a elegir dos de una vez. Vamos a
apartar los demás. Y vamos a ver qué números son. Si logran ver el número 32. El número 32 es la compañera Jaslyn Guzmán. Vamos a ver de una vez el otro número. Enseguida vamos a hacerle la pregunta a la compañera Jaslyn. Y el número 35. No sé si logran ver. El compañero con el número 35 es la compañera Valerie Flores. Muy bien. Primero a Jaslyn, no sé si logra escuchar. Jaslyn, no sé si estará por ahí. Jaslyn Guzmán, como que no está o se fue. Bueno, para no tomarnos mucho más tiempo de lo que ya llevamos, vamos a hacerle la pregunta a la compañera Valerie y después vamos a ver quién es el otro afortunado. Valerie, ¿sí estará presente? Buenos días, compañera, compañeros y Lick. Sí, estoy presente. Muy bien. Valerie, solo le queremos hacer la pregunta que consiste en ¿qué entendió usted sobre la oferta de mercado? Por lo que yo entendí, la oferta de mercado es, por decirlo así, todos los bienes que posee un vendedor. ¿Es aceptable su respuesta, Valerie? Gracias por estar atenta. Ahora vamos a escoger a otro compañero. El número 5. A la compañera Ana Maritza acá. Buen día. Buen día, Maritza. El grupo número 1, sencillamente queremos saber de todo lo que los compañeros hablaron, explicaron en la exposición, de todo, solo que nos comente de un tema, algo que usted logró ver o entender o comentar. Solamente eso. Sobre la ley de la demanda, que decía que la cantidad demandada de un bien disminuye cuando el precio del bien aumenta. Muy bien. De acuerdo, solamente sería esa la pequeña actividad. Con esto finalizaría la presentación del grupo número 1. Muchas gracias a todos a todos por su atención. Ok, Erika, gracias también a ti por tu participación y al grupo número 1. Creo que ha sido un buen trabajo, ¿sí? Entonces, obviamente, pues este tema va a quedar un poco más de estudio, ¿verdad? Por eso me interesa que la próxima semana realicemos una prueba corta, así cada estudiante tendrá que leer ese documento. Me extrañó que no hayan presentado en PowerPoint o en otro medio la presentación, ¿sí? La han hecho en PDF. No, está bien, pues, ¿verdad? Pero sí me extrañó esa parte que no la hayan hecho
en otro formato, sino con el PDF. Pero bueno, está bien. Vamos a darle la participación al grupo Lick. número 2. De hecho, está elaborado en PowerPoint, pero se guardó en PDF para poderlo mandar al grupo. Y Sí, así eso fue la fue, instrucción. ajá. Así fue la instrucción y para el grupo, pues hacerlo en formato PDF por el peso, ¿verdad? Pero obviamente para su exposición, pues tenía que haber sido en su PowerPoint, ¿verdad? Bueno, entonces, grupo número 2, por favor. Monopolio y el oligopolio, ese es el tema del grupo número 2. Oligopolio y monopolio. Ahí están nuestros compañeritos Edwin Francisco Chavarría y todos sus demás estudiantes, ¿verdad? Entonces, te dejo el tiempo. No sé si Francisco, ¿quién va a coordinar? Buen día, licenciado, compañeros. Yo voy a coordinar. En un momento presentamos. Ok, de igual manera, como lo hizo el grupo número 1, cada expositor o cada participante enciende su cámara, por favor, para que la exposición pues, sea un poco más amena, ¿verdad? Y también, sobre todo, en la formalidad del caso, ¿verdad? Ok. De acuerdo, licenciado. Gracias. Solo vamos a esperar que nuestra compañera pueda presentar e iniciamos. Bueno, ya tienen que tener listo todo su material, ¿sí? Para no perder más tiempo. Se va preparando también el grupo número 3, por favor, de una vez tengan listo todo su material. Buen día, licenciado, compañeros. Solo quisiera confirmar si se escucha bien. Sí, Francisco, te escuchamos perfectamente bien. Gracias. Bien, somos el grupo número 2, el cual tiene el tema los monopolios y el oligopolio. Y nuestros compañeros pues se van a presentar cada uno en orden. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Casmin Celeste Muralla González. ¿Quién está manejando la presentación? Francisco. Vamos, Perdón, Francisco. era otra compañera, pero parecer tuvo problemas. Ah, ya. Ok. Ajá. Tenemos con Stephanie, ¿verdad? Así es, Stephanie. No sé, ella es la que estaba presentando, pero no sé si se salió por problemas de internet. Bueno, siguiente, ¿verdad? Claudia. Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Claudia Jiménez y yo voy a exponer sobre los oligopolios. Ok, bienvenida, Claudia. Anthony. Buenos días, licenciado, compañeros. Pues como pueden observar ahí, mi nombre es Antonio Ulises Asensio Godoy y pertenezco acá al grupo número 2. Maynor Raúl, ¿está por ahí? Buenos días, licenciado, presente. Muy bien, Maynor, bienvenido. Sairin. Buenos días, licenciado y compañeros. Seirin Cerceño es mi nombre y pues también formo parte del grupo número 2. Ok, Sairin, bienvenida. Maynor Roberto Valiente Burgos.
Licenciado, fíjate que Minor nos comentó que si lo podíamos comentar a usted que ahí en su casa explotó un transformador anoche. Entonces no ha tenido carga y no tiene internet. Híjole. Bueno. Hay que decirle también que se comunique conmigo de forma individual o por WhatsApp para que me dé la explicación, por favor. Dijo que le iba a enviar fotos y todo. Hasta fotos. Muy bien, está bien. Bueno, de acuerdo. Entonces, estamos de acuerdo. Y por último, tu servidor. Excelente. Entonces, bueno, empezamos entonces, chicos y chicas. Buenos días. Perdonen que no me había podido presentar. Pues mi nombre es Stephanie Catalán y... Gracias. Muy bien, iniciando con el tema, vamos a iniciar con el tema de los monopolios. Una definición que nos da Freire y Blanco es que es un mercado donde existe una única empresa productora de un determinado bien o servicio y existe un gran número de demandantes o compradores, cuya suma de sus demandas individuales constituye la demanda total del mercado. Se opera en un mercado con un producto definido, homogéneo y con escasos sustitutivos, donde no rige el principio de independencia del precio. El monopolio significa pues un mercado, un solo sujeto, un vendedor o productor controla la oferta de un producto en contraposición de varios demandantes. En palabras más simples, que solamente hay un sujeto que vende un determinado bien o presta un determinado servicio y no tiene competidores. Es por ello que este abarca prácticamente toda la oferta del mercado. Y es este quien puede también imponer el precio sobre sus productos o servicios que presta. El monopolio puede ser natural o legal. Es natural cuando la naturaleza otorga a un único sujeto la disposición exclusiva de un producto, por ejemplo, minerales o salinas. Es cuando solamente un sujeto puede, por ejemplo, extraer en este caso este producto o puede prestar este servicio. Y legal, cuando mediante una ley el Estado brinda tal beneficio a un sujeto exclusivamente. Acá está pues amparado por el Estado. ¿Cuáles son las características del monopolio? Primero, que como les explicaba, solamente un sujeto, una empresa, tiene a disposición la venta de un producto o un servicio. Y este no tiene sustitutos, o sea que no hay otro bien u otro servicio que pueda satisfacer esta necesidad. El número de compradores es grande porque sabe que nosotros tenemos que satisfacer esa necesidad, ¿verdad? Entonces lo vamos a tener que adquirir al precio que ellos están imponiendo, como por ejemplo la energía eléctrica. Sabemos que no tenemos más oferentes de este servicio, entonces tenemos que pagar la tasa que ellos nos imponen. El concepto de la curva de la oferta no aplica para el monopolista. Habíamos escuchado al compañero anteriormente de cómo funciona la curva de la oferta, ¿verdad? A mayor precio, más producto ofrecen los oferentes o los vendedores, pero en este caso no aplica porque como solamente hay un vendedor, este decide cuánto vender. ¿Cuáles son los efectos de que existan los monopolios? Las causas, según la teoría económica, son que la propiedad de un recurso tangible o intangible estratégico. En este caso, pues se da lo de el monopolio natural, ¿verdad? Y también otra de las causas es que el derecho o licencia del Estado para la explotación de recursos naturales. Y en este caso, pues se da lo que es el monopolio legal. También actualmente existe otra causa que se ha descubierto, que es la superioridad tecnológica. La superioridad tecnológica juega un papel fundamental y contribuye en gran medida a la creación del monopolio. Esto le permite adelantarse a sus competidores y puede incluso llegar a sacarlos del mercado, ya que estos no cuentan con los recursos necesarios para hacerle frente a su propuesta comercial. Hoy por la pandemia sabemos que casi que la mayoría de compras ha sido en línea. Entonces nosotros siempre vamos a buscar aquello marketing, ¿verdad? Siempre nos estamos llamados o nos llama la atención aquel marketing que es muy llamativo, entonces, o que es en gran medida. Entonces,
cuando vemos marketing o publicidad, mucha publicidad de cierto producto de determinada empresa, entonces nosotros como que nos llama la atención. Entonces, es ahí donde también la superioridad tecnológica es una de las causas actuales en las que se crean los monopolios. Para continuar, los efectos por el siguiente expositor. Buen día, licenciado. Buen día, compañeros. Vamos a seguir con los efectos de los monopolios. Tenemos algunos que, por ejemplo, sería que el precio del bien tiende a aumentar. Tenemos el debilitamiento de la economía del sector. Tenemos el enriquecimiento de pocos y tenemos que el consumidor sale perdiendo y el vendedor sale ganando. ¿Cómo vamos a explicar esto? Por ejemplo, si nos vamos al primer punto de que el bien tiende a aumentar, ya sabemos que, como mi compañero Francisco lo explicaba, el vendedor va a decidir cuánto va a costar el precio. Y es por eso que durante un tiempo en la pandemia se dio de que las mascarillas estaban bien caras porque poco las fabricaban, poco se adelantaron al suceso. Tenemos debilitamiento de la economía del sector. Esto se da ya que no competencia, ya que los monopolios prácticamente asfixian al sector y lo empobrecen en lugar de florecer. Tenemos enriquecimiento de pocos y lo podemos ejemplificar aquí en Guatemala, ya que derivado de tanta corrupción, vemos que riquezas se distribuyen entre pocas familias, como la familia Gutiérrez Bosch y etcétera. Y tenemos que el consumidor sale perdiendo y el vendedor sale ganando, ya que el vendedor es el que posee la ganancia y ningún riesgo. Y sobre todo, como le explicaba mi compañero Edwin Chavarría, si hablamos de electricidad o agua potable, imagínense una empresa se vuelva monopolio de la electricidad, pues nosotros tenemos necesidad de la electricidad. Entonces ella, por ejemplo, si ella sube el precio, pues nosotros obvio nos vamos a adaptar a este incremento de precio, ya que necesitamos consumir de la energía eléctrica. Avancemos a la siguiente diapositiva, por favor. Y cómo afectan los monopolios a la economía. Y dice que los monopolios en la economía generan ineficiencia e inequidad social. Ambos conceptos son malos porque condenan a la gente a la explotación monopolística y el atraso económico. Además, otorgan un gran poder a un mercado determinado en un sector económico, tanto nacional como a nivel internacional. En esta definición podemos ver que algunos autores citan de los monopolios como algo malo. Más sin embargo, tenemos autores que citan que los monopolios podrían llegar a ser buenos. Esto lo podríamos ejemplificar, por ejemplo, con la NASA, Estados Unidos, que durante bastante tiempo ellos tuvieron el monopolio de la investigación espacial. Entonces, esta teoría se relata en que si, por ejemplo, la economía está en una sola empresa de ese sector económico, se puede invertir en una mayor investigación. Entonces, por ejemplo, supimos que la NASA hacía grandes inversiones para la investigación, hasta que empezaron a llegar empresas como la de Elon Musk, que ya se dedicaron también a la investigación espacial. Avancemos a la siguiente diapositiva, por favor. Tenemos los monopolios en Guatemala y dice que son una estructura institucional que hemos venido abarcando desde el absolutismo español, el cual en la colonia se utilizó los monopolios y estancos por dos motivos. El primer motivo era que se repartían favores a aquellos cercanos al poder, lo cual permitía una estabilidad política. Y como segundo tenemos que los monopolios tienen ventajas desde el punto de vista fiscal,
especialmente aquellos productos que muestran ser inelásticos, que elevan su precio pero reducen sus ventas. Avancemos a la siguiente diapositiva. Y acá nos vamos a detener a hablar del artículo 130 de la Constitución Política de la República de Guatemala, la cual prohíbe los monopolios y dice textualmente así: el Estado limitará el funcionamiento de las empresas que absorban o tiendan a absorber en perjuicio de la economía nacional en uno o más ramos industriales o de una misma actividad comercial o agropecuaria. Las leyes determinarán lo relativo a esta materia. El Estado protegerá la economía de mercado e impedirá las asociaciones que tiendan a restringir la libertad del mercado o a perjudicar a los consumidores. Sin embargo, no existe una ley específica que aborde el tema y que sancione las prácticas monopólicas, como es el caso que explicaba Francisco Chavarría de Cementos Progreso. Y ahorita vamos a avanzar a la siguiente diapositiva, donde vamos a ver algunos ejemplos de monopolios en Guatemala. Y como bien hemos venido hablando, cuando hablamos de monopolios acá en Guatemala, lo primero que a un montón se nos viene a la mente es Cementos Progreso. También tenemos la empresa Walmart y tenemos la cerveza. Se da el mismo caso de Cementos Progreso, de que absorbe todo lo que sería lo relacionado a las bebidas alcohólicas. Los dejo con mi siguiente compañera, que va a seguir con los oligopolios. Buenos días nuevamente. En este caso vamos a hablar un poco acerca de los oligopolios. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos como definición del oligopolio lo siguiente. Se dice que el oligopolio es una estructura de mercado donde compite un reducido número de empresas. En el oligopolio, la cantidad vendida individualmente por cualquiera de las empresas depende de su propio precio y del precio y las cantidades vendidas de otras empresas. El oligopolio se caracteriza por ser una estructura de mercado con la que existen pocos vendedores, de manera que lo que haga uno de ellos puede influir notablemente en el beneficio del resto. ¿Qué nos da a entender acá? Nos dice que los oligopolios es un reducido número de empresas. Todas se dedican a producir un mismo bien o servicio, mas sin embargo, estamos hablando de que un reducido grupo tiene la capacidad o el poder en el mercado de la distribución del producto. A diferencia del monopolio, en el oligopolio, el precio, pues, decía el compañero Francisco, en el monopolio, pues la empresa establece su precio, nadie compite contra ella, entonces pueden fijar el precio que ellos quieran, que la gente, al final, pues el consumidor lo va a adquirir. Sin embargo, en el oligopolio es diferente. Acá el precio lo establece una empresa e interfiere dentro de las demás. Entonces acá el precio y las cantidades vendidas, pues en el grupo de empresas se establece, no lo establece una sola. El precio que establece una va a afectar o beneficiar el de las otras. En la última definición vemos que se caracteriza por ser una estructura de mercado con la que existen pocos vendedores. Es lo que decíamos, hay muy pocos productores, muy pocos vendedores al momento de distribuir un servicio o un producto. Siguiente diapositiva, por favor. Vemos cuáles son las características del oligopolio. Tenemos 4 características. La primera es que hay pocos productores y pocos vendedores con poder de mercado. Es lo que decíamos, ¿qué nos da a entender acá? Que puede que existan productores al momento de que estamos creando un bien o servicio, sin embargo, tienen que tener la capacidad económica, la capacidad legal para poder acceder al mercado, y es ahí donde se da la primera característica del oligopolio. Existen muy pocos productores con el poder de ingresar al mercado, y ahí sí que cubrir la demanda que se encuentra ya establecida. En la segunda característica vemos lo de los productos homogéneos y diferenciados. O sea, en los productos homogéneos vemos que son productos similares.
similares. Estamos hablando de lo mismo. Un ejemplo podría ser la leche en polvo. Bueno, si compramos una bolsa de leche nido, una bolsa de leche pinito, una bolsa de leche australiana, sabemos que son diferentes marcas, pero el beneficio, el servicio que va, tal vez quizás vamos a decir hay diferencia del sabor o qué sé yo, más sin embargo la necesidad que satisfacen es la misma. Entonces a eso nos referimos cuando hablamos de los productos homógenos. Y los diferenciados son los que son productos diferentes, pero satisfacen la misma necesidad. Entonces, en estos, podemos, ejemplo, tal vez, hablábamos hace un rato de las bebidas, por ejemplo. Puede que sean de diferente marca, sean diferentes y todo, pero al final, pues, terminan satisfaciendo la misma necesidad. La tercera característica nos habla de la interdependencia empresarial. ¿Qué es interdependencia empresarial? Cuando hablamos de eso nos referimos a que el grupo de empresas o el grupo de marcas que integran un oligopolio tienen que estar en constante comunicación. ¿Por qué? Lo que decíamos, lo que haga una va a interferir con las otras, entonces tienen que estar en constante comunicación, tienen que estar organizadas para que las decisiones que tomen pues sean en conjunto y beneficien a todas las empresas que integran el oligopolio. En la cuarta característica tenemos las fuertes barreras de entrada. En un momento, pues el compañero hablaba de los monopolios que están prohibidos, mas sin embargo, pues no son sancionados y siempre se dan. Acá vemos que esas barreras de entrada al mercado es lo que ha creado muchos oligopolios. Puede que lleguen nuevos productores, nuevos inversionistas, mas sin embargo es demasiado extenso el trabajo o la barrera legal, financiera que tiene que lograr cubrir para poder poder poner a distribuir su producto. Entonces es demasiado extenso, quiere demasiada inversión, entonces eso lleva a que sigan siendo las mismas empresas las que sigan teniendo el poder de distribución. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuáles son las causas del oligopolio? Punto número 1, tenemos el difícil ingreso al mercado, que es lo que estábamos comentando, que una empresa puede entrar en la competencia solo al alcanzar una parte importante del mercado. Digamos, tiene que tener una económica o de distribución demasiado fuerte para lograr ingresar al mercado y poder distribuir su producto. En el segundo punto tenemos las barreras legales, que pueden frenar el ingreso de nuevas empresas al control de una parte del mercado. Es lo que decíamos, hay demasiados requisitos, demasiadas barreras que permiten que se puede. Un ejemplo podría ser, si se dan cuenta, bueno, los que trabajan la tierra, ahorita con el precio del fertilizante estuvo demasiado, está demasiado elevado. ¿Y por qué no hay más oferta en el mercado en el tema de la distribución de fertilizantes? O decían inclusive se puede traer de otros países para tenerlo un precio más económico. Sin embargo, al momento de intentar hacer eso hay demasiados requisitos por parte del Ministerio de Agricultura, que hay demasiados requisitos para cumplir, demasiadas barreras legales que no permiten que ingrese ese producto para poderlo vender a un menor precio. Entonces, cuando hablamos de barreras legales nos referimos a eso. Hay demasiadas complicaciones en el tema legal para poder hacer la distribución del producto. En el tercer punto tenemos la reputación, tratando de competir con grandes marcas y mucha historia y trayectoria estable en el mercado. Sabemos que las empresas que integran un oligopolio, que son parte del oligopolio que se establece tanto en nuestro país como a nivel mundial, ya son marcas súper antiguas, tienen muchos años de historia, han creado, han modificado tantos productos, siguen creciendo y una no cuenta capacidad. Entonces empieza a crear su reputación todavía, entonces sabemos de que no es tan fácil, o sea, todavía tiene que crear su historia.
Para entrar en la competencia se requiere una inversión de capital importante y de gran cuantía. Las grandes multinacionales pues ya poseen grandes capitales, ya tienen el mercado abierto y ese es otro de las causas del oligopolio, que no se cuenta con la capacidad de inversión para poder hacer competencia contra ellos. Siguiente diapositiva. Acá vemos una causa muy importante, la lealtad de marca por parte de los consumidores y diferenciación de productos. Dos grandes aspectos de las nuevas empresas con el mercado no tienen y es muy difícil lograrlo. Si se dan cuenta, muchas veces los consumidores somos muy leales a lo que ya conocemos, a lo que ya consumimos. Entonces, ya sabemos qué marca shampoo compramos y hay cientos de marcas, pero un día surgió una nueva en las estanterías ahí del supermercado, había una marca nueva de la que nadie sabe, de la que nadie conoce. Entonces, como buenos consumidores que somos, seguimos comprando lo mismo, seguimos comprando lo que ya conocemos, lo que ya sabemos cómo funciona, lo que ya le identificamos la diferencia de otros productos. Entonces, esa es una de las principales causas, la lealtad de los consumidores. Vemos una nueva marca en productos y servicios, no adquirirla, no hacemos por probarla, no experimentamos para saber qué tal está el producto. ¿Por qué? Porque acostumbramos a quedarnos porque ya conocemos. Una de las, bueno, acá es la fusión de empresas fortalece a las grandes que se vuelven aún mayores, abarcando aún más mercado. Sabemos que las multinacionales o las grandes empresas que forman parte de los oligopolios lo que van haciendo o lo que hacen constantemente es ir invirtiendo, ir ampliando sus mercados. Ellos ya tienen espacio. La otra vez, pues, uno viendo ahí sobre producción, inversión y todo eso, se decía que hay lugares en los que hasta tener un espacio en el supermercado es un gran avance en la distribución de sus productos. ¿Por qué? Porque hasta esos espacios ya les pertenecen a determinadas marcas. Entonces, sabemos que las grandes empresas ya tienen presencia ya en todos los supermercados del país, ya tienen presencia en distribuciones en temas internacionales. Entonces, ¿qué hacen las grandes empresas? Adquirir o comprar pequeñas empresas que ven que tienen potencial en el producto que están vendiendo y con la capacidad que ellos tienen distribuirlo, con la capacidad o con los mercados que ellos ya tienen abierto, pues hacer la distribución de ello. Por eso muchas veces pues las grandes empresas van fusionando pequeñas empresas para ir ampliando sus capacidades de distribución con diferentes productos. Eso ha sido todo. Lo dejo con la siguiente compañera. Buenos días, yo les puedo hablar sobre los efectos de un oligopolio. Un efecto importante del oligopolio en la economía es de nuevas inversiones y desmotiva a la pequeña empresa. Asimismo, disminuye o es casi inexistente la inversión de nuevos capitales propios o foráneos. Este tipo de situación conlleva a un debilitamiento de la economía que no logra recibir inyección de capital y nuevas tecnologías para su desarrollo. Es así como todo queda en manos de un pequeño grupo de productores. Como podemos ver, Bimbo controla el 80% de los productos panificados y Coca-Cola y Pepsi el 87% de las gaseosas vendidas. Así las ganancias de las empresas oligopólicas son normalmente elevadas. Hay que reconocer que también incentiva el desarrollo de nuevos productos y la exploración de nuevos mercados por parte de las empresas que lo conforman, lo que constituye a una expansión de la economía, aunque puede ser un arma de doble filo para las empresas, ya que no tienen que preocuparse por la competencia, que en muchos casos incentiva el mejor desempeño de las empresas, les permite dedicar más tiempo a planificar el crecimiento económico y nuevas estrategias del mercado. Siguiente, por favor. El incremento de los precios de los alimentos que insumen una parte
significativa del presupuesto de las familias se debe a que las empresas de este sector conforman oligopolios que fijan los precios y especulan con el hambre, ejerciendo un chantaje a los consumidores. La alimentación constituye una parte importante del gasto de las familias. Cuanto menor es su ingreso, mayor es la parte del mismo que gasta en alimentación. Los que poseen un ingreso elevado gastan en este rubro una parte pequeña del total. La encuesta de los hogares del INDEC muestra que en el 2018 el 20% de los consumidores que ganaban menos gastaban el 34.5% de su ingreso en alimentos, mientras que el promedio global era de 22.7%, y el 20% que ganaba más gastaba solo el 15.5%. Otra característica es que en cuanto más rico es un país, menor es la parte que se gasta en alimentación. En los Estados Unidos, el gasto en alimentación representa solo el 6.6% del consumo total, mientras que en Pakistán alcanza el 48%. Cuando aumenta la riqueza de un país, la parte del gasto en alimentación disminuye, aunque el valor gastado aumente y la calidad de la misma sea superior. Siguiente, por favor. Siguiente. Se durmió Francisco, quizás. Licenciado, el compañero está indicando que se le fue la luz. Por eso como que se quedó directo. Híjole. Bueno, tal vez, no sé si Celeste nos estás hablando, ¿verdad? Ajá. ¿Podrías terminar con tu participación, con lo que tienes ahí anotado tú? De acuerdo, licenciado. Previamente el desarrollo le vamos a hablar de, oligopolios en Guatemala. Previamente el desarrollo del fenómeno económico denominado globalización, se puede evidenciar verdaderas formas de oligopolio de las principales empresas que acaparan la mayoría de la industria guatemalteca. En Guatemala las actividades económicas se realizan a través de los diversos entes por los movimientos que efectúan y la poca competencia de ese sector en el mercado. Se denominan oligopolios, los cuales se encuentra el azúcar. No es un monopolio, es un oligopolio. Son varios productores reunidos en un cartel que tienen capacidad de incidir en los precios a la venta tan solo 2 o 3 marcas de azúcar. Sin embargo, podemos decir que no todos los oligopolios son indeseables en los mercados. Cuando no coluden, cuando no hay alternativas de producción, cuando son piezas importantes en la ecuación productiva del país, cuando son estratégicos para el bienestar social, transporte público, seguridad, o cuando no usan de su poder en el mercado, pueden ser recibidos en las economías, pero bajo un escrutinio cercano por parte de los agentes reguladores y del público. Dada la vertiginosidad de la sociedad contemporánea, cooptada por la mundialización económica, los oligopolios bananeros, las telecomunicaciones en Guatemala, operan a sus anchas mediante dos mecanismos de control casi absolutos. La legislación a la medida para reconcentrar a los caciques tradicionales y favorecer los intereses de nuevos empresarios puestos en la reforma la Ley General de Telecomunicaciones como finalidad mantener y ampliar las prebendas, aunque también pesó la compra de voluntades políticas de los dignatarios de la nación, también la concentración del mercado, sobre todo en el nicho de la telefonía celular. Esto nos quiere decir que acá en Guatemala, si podemos ver, tenemos solo dos empresas de telefonía celular, que son Claro y Tigo. No sé si se recuerdan que antes también estaba Movistar, pero vino Claro y compró todo lo de Movistar y pasó a ser parte de Claro. Entonces nos deja que solo quedara Tigo y Claro en lo que es telefonía celular y también de internet. Algunos ejemplos de oligopolios en Guatemala decía que era la telefonía móvil, los farmacéuticos, industria de alimentos y la electricidad. Nos habla de la electricidad también porque toma como EXA de ORSA y de OXA,
que son diferentes empresas de electricidad. En la empresa también de señales de televisión como canales 3, 7, 11 y 13, TV Azteca, Guatevisión, no de cervecería, también abarca, ya que tenemos a la cervecería centroamericana y las embotelladoras La Mariposa S.A. En gasolinera, que sería lo de petróleo, tenemos a Shell, Puma, Uno, Texaco, Pacific Oil. Tenemos también a las farmacéuticas, están Farmacia Caleno, Farmacia Cruz Verde, Farmacia Batres. Y con esto terminaría mi presentación. Ok, muy bien. Yo creo que termina la exposición también, ¿verdad? Bueno, muy bien. Yo voy a anotar algunas preguntas ahí en el chat. No sé si alguien más tendrá alguna otra pregunta. Algunos creo que le dieron respuesta a ustedes mismos durante la intervención. Pero una de las preguntas decía, ¿por qué se prohíben los monopolios, chicos, del grupo o también los que están dentro de la sesión, ¿verdad? Me gustaría que me indicaran por qué se prohíben realmente los monopolios, por qué son dañinos para la economía. Buenos días, licenciado. Yo estaba consultando y basándonos en el artículo 130, pues se prohíben los monopolios para la economía nacional, para que las empresas monopolistas pues no absorban a las empresas de nuestra economía nacional, ¿verdad? Y también pues para que los consumidores como que tengamos más oferta de compra, ¿verdad? Porque recordemos que los monopolios pues solamente nos dan un precio y si se protege la economía nacional, entonces tendremos más oferta de compra, ¿verdad? Muy bien, Stephanie, excelente, sí, así es. Es por eso, sí, que se prohíben los monopolios, ¿verdad? Primero para proteger al consumidor de de esas empresas monopolísticas para que los precios sean un poco más, estén al alcance de los consumidores, ¿sí? Recuerde que una empresa monopolística, pues obviamente va a manipular a su antojo los precios, ¿verdad? Sí, va a colocar el precio que desee, porque no hay competencia. Entonces, es por eso que se trata de proteger al consumidor y a la economía como tal en un determinado país. Tiene mucha razón ahí, Stephanie. Y yo preguntaba también cuál es la base legal en Guatemala para prohibir los monopolios. Y ustedes me lo han indicado, ¿verdad, Anthony? Buen día, licenciado. Pues como ya mis compañeros lo mencionaron durante la exposición, ¿verdad? Y lo recalcó ahorita la compañera Stephanie, pues en Guatemala, pues nuestra base legal es lo que se consta en el artículo 130, prohibición de monopolios de la Constitución Política de la República de Guatemala, en la cual se establece de la siguiente manera. Se prohíben los monopolios y privilegios. El Estado limitará el funcionamiento de las empresas que absorban o tiendan a absorber en perjuicio de la economía nacional la producción de unos industriales de una misma actividad comercial o agropecuaria. Las leyes determinarán lo relativo a esta en materia, ¿verdad? El Estado protegerá la economía del mercado e impedirá a las asociaciones que tiendan a restringir la libertad de mercado o a perjudicar a los consumidores. Asimismo, pues dentro de las normas de orden que tenemos en nuestro Estado, pues está también el Código de Comercio. En el Código de Comercio se establece en su artículo 361 la prohibición de los monopolios. En este se establece que todas las empresas tienen la obligación de contratar con cualquiera que solicite los productos o servicios que prestan, observando igualdad de trato entre las diversas categorías de los consumidores. Bueno, más que todo esta ley, como dice el epígrafe de esta norma, pues no coincide con una forma precisa con el texto del artículo, que es la prohibición de los monopolios.
pues establece una obligación a los comerciantes de no discriminación, lo cual está relacionado con la competencia, ya que establece una obligación de igual trato a las diversas clases de consumidores y es propia de una ley de defensa del consumidor, como lo mencionaba hace un momento, ¿verdad? Esta norma no desarrolla principios establecidos en el artículo 30 de la Constitución Política, ni tampoco desarrolla la obligación del Estado en establecer en los incisos señalados en el artículo 119 de la misma norma constitucional. Asimismo, pues está establecido en el Código Penal, en sus artículos 340 y 341, el 340 que es lo que es monopolios, quien con propósitos ilícitos realizara actos con evidente perjuicio para la economía nacional, absorbiendo la producción de uno o más ramos industriales o de una misma actividad comercial o agropecuaria, o se aprovechara exclusivamente de ellos a través de algún privilegio o utilizando cualquier otro medio efectuando maniobras o convenios, aunque se disimularen con la constitución de varias empresas, vender géneros a determinados precios en evidente perjuicio de la economía nacional de particulares, será sancionado con prisión de 6 meses a 5 años y una multa de 500 a 10,000 quetzales. También habla del artículo 341, otras formas de monopolio. Nos dice que se considerarán también actos de monopolio contrario a la economía pública de interés social, el acaparamiento o sustracción al consumo de artículos de primera necesidad con el propósito de provocar el alza a los precios en el mercado interno. Todo acto o procedimiento que impida o se proponga impedir la libre concurrencia de la producción en el comercio, los convenios celebrados sin previa autorización gubernamental encaminados a limitar la producción y elaboración de algún artículo con el propósito de establecer o sostener privilegios y lucrar con ellos, la venta de bienes de cualquier naturaleza por debajo del precio del costo, que tenga el objeto de impedir la libre concurrencia en el mercado interno, la exportación de artículos de primera necesidad sin permiso de la autoridad competente cuando se requiera, sin o con ello pueda producirse la escasez o carestía. Es responsable de hechos enumerados anteriormente, será sancionado con prisión de 6 meses a 3 años y una multa de 200 a 1,000 quetzales. Pues en estas normas, pues acá de una vez dando las multas, los plazos de prisión a quien pues cometiera cualquiera de estos delitos, y es en esto en lo que se basa la base legal de los monopolios acá, de la prohibición de los monopolios en Guatemala. Ok, Anthony, gracias. Muy perfecta la información que nos has trasladado, ¿sí? Sobre todo viendo desde el punto de vista penal, ¿verdad? Sí, eso también es importante. Claro, está que, como hemos dicho, aparte es que se cumpla esa ley, ¿verdad? Porque yo no recuerdo, al menos en mucho tiempo, que he aplicado esta ley, ¿sí? He aplicado esta ley a los probablemente en Guatemala. Recuerdo que son empresas poderosas, ¿verdad? Son poderosas y que obviamente tienen una en el Estado, sobre todo en el gobierno, ¿verdad? Y que muchas de esas empresas han sido financistas de partidos políticos, ¿verdad? Entonces, al ser financistas y ese partido político llegar al poder en cuanto al ejecutivo del gobierno, obviamente, pues ahí van a existir esos compadrazgos, ¿verdad? Lamentablemente, pero sí está regulado en Guatemala, está regulado tanto en la Constitución como, ya lo decía Anthony, en lo penal, ¿sí? Perfecto, muy bien. Bueno, vamos a dejar por el tiempo aquí la exposición. Justamente íbamos a hacer otra pregunta que está ahí, pero la vamos a dejar ahí para que hacer una prueba que ustedes la puedan contestar, ¿ok? Bueno, entonces vamos a dar, le agradezco al grupo número 2 y vamos a dar paso al grupo número 3, ¿sí? El grupo 3 está a cargo de Brian Enrique, Elia Roxana, José Mari
y Anthony Ramos. Ellos van a hablar sobre el oligopolio de oferta específicamente. Buenos días, Muy bien, licenciado. entonces voy a dar el tiempo al grupo. Buenos días. Bueno, vamos. A ver si pueden presentar, por favor, y abren su cámara. En un momento. Es un representado de mercado caracterizado por el elevado número de demandantes frente al de oferentes. Es decir, es el mercado en el cual solo se encuentran 1, 2, 3 empresas y la demanda sobre estos oferentes o sobre estas empresas tiende a ser muy elevada. El oligopolio de oferta no es normal, sino forzado. ¿Forzado por qué? Por el motivo de que en el mercado solo se van a encontrar 3 empresas y estas 3 empresas van a tener un margen o un porcentaje de mercado muy elevado que al momento de que una empresa quiere ingresar tendrá que acaparar bastante porcentaje, o si no, estas mismas 3 empresas van a ser las que se lo van a consumir y van a adquirir, por así decirlo, a esta empresa. Puesto que los oferentes, por ser pocos, no consideran los precios independientes de su actuación. En el oligopolio de la oferta, las empresas o los oferentes productores son los que van a determinar el precio. Y el mercado, ya siendo tan amplio, tan grande, que se va a dejar guiar por la calidad o precio que le puede ofrecer, independientemente cualquiera de estas empresas, pues va a adquirir los productos. El oligopolio es legal desde el punto de vista en las competencias de mercado, la cual establece una barrera legal porque se va a proteger a un pequeño número de empresas sin llegar a ser monopolística. Es legal por el simple sencillo, bueno, no simple, pero sí por el paso de que en este oligopolio no va a haber solo una empresa que va a ser la que estará ofertando hacia los demandantes, sino que va a haber un número determinado de empresas que pueden otorgar determinado bien que puede ser igual, similar, pero serán los demandantes quienes se aboquen a la empresa que más les convenga. Y esto dejando de lado que no va a ser un monopolio, ya que no va a ser solo una empresa la que va a otorgar los servicios que el demandante, el mercado, está pidiendo. En otras palabras, el oligopolio de tipo legal se da cuando el gobierno le permite a más de una marca poder empezar a competir en el mercado. Supongamos que está la marca X. La marca X se dio cuenta de que en el mercado había una necesidad y esa necesidad era muy demandada. Entonces la marca X dijo, bueno, tengo el capital, voy a empezar a funcionar en este mercado, voy a producir lo que el mercado está demandando y como voy a ser la única marca o voy a ser la primera, voy a poner el precio que a mí me convenga. La marca X tiene el mercado Y y Z. Y luego vino la marca B y dijo, bueno, solo él está ofreciendo el servicio, yo también lo puedo ofrecer. Tengo el dinero para poder ingresar al mercado, tengo la capacidad empresarial para dar un producto de calidad y no los dejan prosperar.
sea, los adquieren dentro de los mismos. El consumidor en el oligopolio de la oferta, el consumidor es plenamente soberano para poder cambiar de suministrador, cotejando la relación calidad-precio del servicio demandado. Siguiendo con el mismo ejemplo, existen las 3 empresas y el consumidor va a tener la capacidad de ver qué empresa le puede ofrecer un mejor producto con una buena calidad y con un precio que pueda ser adquirido por ellos. En este mercado van a haber diferentes precios, pero como decían los compañeros del grupo anterior, que es un punto muy importante, si uno de estos oferentes fija un precio o lo baja y su calidad es buena, las demás empresas que van a estar en este mismo oligopolio van a tener que tomar una decisión similar para poder seguir compitiendo en el mercado, para que sus ganancias no se vayan a ver afectadas. Y también puede existir que en el oligopolio determinada calidad, solo para determinada calidad de un producto y en una empresa sea solo para determinado grupo o clase social en el mercado. Los dejo con mi siguiente compañera. Muy bien. Adelante, por favor. A mí me tocó exponer los ejemplos de los oligopolios de oferta. En la ciudad solo existen 2 compañías proveedoras de servicio con licencia para operar, aun cuando la demanda permita que haya espacio para más de 2 compañías, pues esta continuará prevaleciendo. Podemos poner el ejemplo de Perú, que dice que en Perú en el 1935 hubo una gaseosa llamada se llamaba Coca-Cola y fueron los creadores de los extranjeros los inmigrantes fueron de No se desacordó en la comunicación a Elia. ¿Qué está pasando? Alguien que le pueda apoyar, por favor. Sí, se le acordó. Bueno, continuando, los ejemplos de oligopolio de oferta. En una ciudad solo existen 2 compañías proveedoras de un servicio con licencia para operar.
lo que les decía y lo que les venía mencionando sobre el ejemplo. Solo existen determinadas empresas con la capacidad empresarial para poder a las demandas que hacen las personas en el mercado. Entonces acá encontramos las estrategias que estos pueden usar, que es, por ejemplo, subir el precio, bajarlo o mantenerlo, esto afectando a las otras empresas que se encuentren dentro del oligopolio. Aumentar la producción, al mismo tiempo puede ser bajarla o mantenerla, dependiendo de la demanda que se encuentre en el mercado. Y también la publicidad para darse a conocer más en todo el territorio de un país. Uno de estos ejemplos en Guatemala es Claritivo. Vayamos a donde vayamos, nos podemos percatar de que vamos a encontrar alguna valla, rótulo o cualquier tipo de publicidad que nos recuerde que los telefonías móviles y de internet que existen en Guatemala. Como ya lo decía la compañera del grupo anterior, Claro adquirió todas las acciones en Guatemala de lo que es Movistar. Anteriormente existía las tres que eran las principales de Guatemala, pero ahora ya solo son estas dos. No sé si ustedes también se acuerdan de que hace un tiempo intentó ingresar al mercado una empresa que se llamaba 20, pero a la fecha yo no sé si seguirá funcionando por el hecho de que era una empresa pequeña y no tuvo el realce o alcance que quizás ellos pensaron tener. Y tenemos las gasolineras. Que gasolineras en Guatemala tenemos un gran número y diferentes marcas, nombres que proveen el servicio, pero muchas de estas marcas son las tres de acá las que les proveen el combustible para ser distribuido en sus estaciones. Le dejo el uso de la palabra a mi compañero. Continuando con lo que es la exposición, seguimos nuevamente con lo que son algunos ejemplos de oligopolio de oferta. En este caso tenemos lo que son muy conocidas de las bebidas de Pepsi y Coca-Cola. Como todos se darán cuenta, en el mercado predominan frecuentemente, y lo que pretende el oligopolio de oferta es fijar precios y desaparecer a todas aquellas competencias que vienen surgiendo. Por si se dan cuenta, tenemos un ejemplo de una Coca-Cola, ¿verdad? En el mercado está 10 quetzales y viene otra marca, en este caso pongamos que sea una Bicola al mismo precio de 10 quetzales, pues uno siempre se va a dirigir por lo que es el sabor y la calidad, ¿verdad? Entonces, obviamente uno va a elegir lo que es la Coca-Cola. Esto lo que hace es de que las demás marcas vengan y bajen el precio de su calidad a su producto. En otros casos ya no generalmente en el mercado, ¿verdad? Lo que hacen es desaparecer. Algo contrario con lo que surge con Coca-Cola, que ella solo se vende, y cuando hay publicidad solamente es cuando lanza un producto nuevo o una variante de sabor, ¿verdad? Siguiente diapositiva, por favor. Entre una de las ventajas que tiene el oligopolio, dice que son las remuneraciones. Debido a esta ventaja en el mercado y a esa estabilidad suelen ser mayores. Como anteriormente lo decíamos, ¿verdad? Que con lo que es Coca-Cola, que tiene años de estar en el mercado y pues genera unas ganancias millonarias, y ya que, como lo hemos visto, ¿verdad? Somos muy
muy consumidores de este producto. Otra desventaja dice que debido a la estabilidad, también los empleos suelen ser más estables y la temporalidad tienden a ser, por lo habitual, menor. Al no haber tantos problemas, el funcionamiento de las empresas es mejor. Lo que nos da a entender es de que, aparte de que las empresas estas predominan en el país, también ayudan, ¿verdad? A lo que es a brindarle empleo a todas las personas, ¿verdad? Para que ellos puedan llevar lo que es su sustento a sus hogares. Siguiente diapositiva, por favor. Y por último tenemos la desventaja de este oligopolio, que dice que una de ellas es cuando hay un oligopolio, el poder de mercado hace que estos puedan influir en la oferta y por ende en los precios. Segunda es las empresas con el paso del tiempo se vuelven poco competitivas. Eso es una economía globalizada y con mercados globales. No hace débiles como países y reduce la potencial del tejido productivo, ¿verdad? Esto porque a veces hay empresas que, bueno, o nuevas empresas que quieran surgir dentro de un país y al no tener los recursos necesarios o el capital necesario, lo que hacen es ya no seguir sus labores, ¿verdad? Yéndose a la quiebra. Y por último, desventaja tenemos que dice que es una cierta forma en un mercado muy manipulado por estos productores, o sea que las empresas que están por encima de todos por varios años tienen el poder, ¿verdad? E incluso tienen, como decía anteriormente, a voz y voto en el Estado, ya que patrocinan a muchos de los diputados y partidos políticos. Gracias por su atención y esto ha sido todo. Bueno, muy bien. No sé si habrá alguna pregunta. Yo tengo una para el grupo por acá, rapidito. ¿Sí? ¿Cómo afecta el oligopolio a la sociedad? ¿Cómo lo afecta? A ver, esa pregunta. De manera en que el oligopolio hace que, por ejemplo, el oligopolio de la oferta hace que hayan pocas empresas ofertantes, y al ser pocas hacen que el precio sea elevado o alto, y entonces la sociedad sabemos que es muy desigual y no tiene a veces las capacidades o los recursos para poder adquirir los productos a precios que sean elevados. Ok, muy bien. Y muy bien, sí, me parece bien esa parte sí, de la respuesta. Y una última, por favor, tal vez alguien más del grupo. ¿Cómo se fijan los precios en un oligopolio de oferta en este caso? ¿Cómo se fijan? Pues yo pienso, licenciado, que al ser pocas empresas, creo que ellos llevan un convenio, ¿verdad? De un precio. Entonces, ellos vienen y colocan un precio, entonces prácticamente lo que hacen es que el consumidor va a elegir que es mejor, como dicen, ¿verdad? De mejor calidad, pero no va a haber competitividad en precios. Sí, también un convenio directamente, pero sí están muy pendientes de los precios que tiene la competencia, ¿sí? Obviamente, era por ser pocas empresas, entonces tienen bien controlados los precios de su competencia, ¿sí? En ese caso, pues, de ese oligopolio que están formando, ¿verdad? Muy bien, me parece bien, de acuerdo, excelente. Entonces, vamos a dar las gracias al grupo que tuvo a cargo la exposición sobre el oligopolio de oferta, grupo número 3, ¿verdad? Perfecto. Entonces, le damos el tiempo al grupo número 4. A Valerie, Melissa, Catherine, Karina, Shaley, Viviana, Libna, Mercedes y Aran Isaí Paredes. El tiempo de ustedes, chicos y chicas. Adelante. ¿Qué tal? Buenos días, licenciado, compañeros. Mi nombre es Isaí Paredes, integrante del grupo número 4. Tenemos a cargo la exposición del oligopolio de la demanda. A continuación, cada uno de mis compañeros se estará presentando. Ok, gracias. Cuando participen en la exposición, abren su cámara, por favor. Eso fue lo único que no hizo el grupo anterior, no abrió cámara para
para exponer. Sí les encargo esa parte para que podamos ahí estar bien. Ahí vi el formulario de asistencia, ya está en el chat, está el link de la asistencia, así que pueden llenarlo por favor para el día de hoy. El link de asistencia. Los grupos que no puedan participar el día de hoy lo harán el próximo sábado, ¿sí? Eso sí, la prueba corta vendrá de los 6 temas, ¿sí? De los 6 grupos. Buenos días, licenciado y compañeros. Mi nombre es Valerie. Yo me voy a encargar de la presentación de una actividad. Buenos días, licenciado, compañeros. Mi nombre es Catherine Nájera y tengo el gusto de exponerle las características del oligopolio de Buenos días, licenciado, compañeros. Mi nombre es Shelly Arana y yo les estaré exponiendo un poco acerca de la definición de oligopolio de demanda. Buenos días, licenciado, compañero. Yo también voy a discutir las ventajas y desventajas del oligopolio por demanda. Mi nombre es Lina Escobar González. Buenos días, mi nombre es Mercedes y yo les voy a estar exponiendo sobre los efectos y ejemplos del oligopolio de demanda. Muy bien, gracias. Entonces podemos dar paso para que puedan empezar la exposición, por favor. Bueno, para empezar con nuestra presentación, yo les hablaré un poco acerca de qué es un oligopolio de demanda. Iniciando, quiero decirles que esto es lo contrario al oligopolio, pues este es un tipo de mercado en el cual hay muy pocos consumidores, o en términos de microeconomía, muy pocos demandantes y muchos ofertantes. El oligopolio de demanda forma parte de un mercado imperfecto, pues en este la cantidad de compradores es mínima en relación con la de vendedores. Es acá donde los consumidores es quienes ejercen la influencia sobre el mercado e incluso de los precios. El oligopolio de demanda también se conoce con el nombre de oligopsonio, que procede de las palabras griegas oligos, que significa poco, y sonio, que significa compra, lo cual pues le da sentido al significado que mencioné anteriormente. En este tipo de mercado se crea un escenario en donde los demandantes poseen el control y el poder sobre los precios y las cantidades de un producto en el mercado. Siguiente, por favor. Ahora bien, ¿por qué se puede dar un oligopolio de demanda o cuáles son las causas? Pues existen causas específicas, entre las cuales yo les podría mencionar la poca publicidad del producto o de la empresa. Es decir, que el producto no es muy reconocido por la sociedad. También está la baja calidad de los productos, pues muchas empresas utilizan materia prima de baja calidad con el fin de minimizar en sus costos y maximizar sus ganancias. Pero pues esto afecta las ventas de los mismos, ya que los consumidores lo que buscan en muchas ocasiones es una buena calidad. También podríamos mencionar los precios muy altos y también el oligopolio de demanda, pues cuando un pequeño grupo de empresas compra la producción total de un mercado en particular y luego tiene la capacidad para establecer otro precio de venta de ese bien o servicio específico. De mi parte es todo, los dejo con mi compañera. Buenos días, licenciado, compañeros. Les hablaré acerca de las características del oligopolio. Dentro de las principales características tenemos, es una situación de competencia imperfecta
debido a que tal, como hemos comentado, los actores casos son los compradores que pueden ejercer poder sobre las condiciones del mercado. Número 2, las empresas son interdependientes. ¿Qué queremos decir con esto? Que las políticas que llevan a cabo cada una de ellas tienen persecución de una manera directa al resto. Número 3, los productos de este tipo de mercado suelen ser homogéneos. Cuando nos referimos a esta característica, hablamos que su naturaleza y la utilidad para el consumidor no presentan deficiencias significativas, por lo que la decisión de comprar es indiferente entre uno y el otro consumidor. Se desarrolla en un mercado de competencia imperfecta. Consiste en que los compradores son quienes ejercen el poder sobre las condiciones de un mercado. Y por último, tenemos que las empresas están conectadas. Por lo tanto, las políticas que cada una de ellas ejercen influyen directamente sobre las demás. Dejo el uso de la palabra a mi siguiente compañera. Muy bien. Bien, Catherine, gracias. Siguiente, por favor. Yo creo que vamos a quedarnos con esta exposición, ¿sí? Creo que el otro grupo no va a poder participar hasta el siguiente sábado. Adelante, Libna. Siguiente diapositiva. Buenos días, licenciado compañero. Yo le puedo hablar acerca de las ventajas y desventajas de este tipo de monopolio. Siguiente diapositiva. Una de las ventajas